¿Por qué no le cantas conmigo? Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Señor, me has sostenido. Oh. Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy, transmitiendo desde Ajusco Medio. Vamos a tratar el tema de la oración el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver qué es la oración y algunos puntos importantes que como cristianos debemos de saber, por qué orar y para qué orar, ¿sí? Y es más, cómo orar. Quiero que vayamos primero a Santiago capítulo 4, verso 3. Dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí vemos que está hablando de que nosotros estamos pidiendo en oración, sin embargo, no lo hacemos correctamente, ¿sí? Si nosotros buscamos a Dios para cosas que se salen del plan de Dios, nosotros no vamos a tener respuesta de Dios, no vamos a tener lo que le hemos pedido, ¿sí? Dios primeramente nos va a cuidar como sus hijos y nos va a dar las cosas de acuerdo a lo que nos conviene. Nosotros no sabemos pedir como nos conviene. Nuestros hijos, cuando eran pequeños, o nuestros hijos cuando son pequeños, pues nos piden muchas cosas. Vamos a una tienda y quieren dulces, y quieren juguetes, y quieren
muchas cosas. Y nosotros les compramos algunas, pero otras no se las compramos porque consideramos que no es bueno. Por ejemplo, demasiados dulces o juguetes bélicos o algún objeto que pueda hacerles daño, los pueda lastimar. Esos vamos a evitarlos, no se los vamos a dar, a pesar de que ellos quieran y a pesar de que lo pidan. De la misma manera, si nosotros pedimos cosas que no nos convienen, Dios no escucha nuestras oraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dice aquí en Santiago 4, pedimos mal, ¿sí? Porque lo que pedimos no es correcto delante de Dios, no es para nuestro bien, sino para nuestro mal. Uh-huh. Cuando nosotros pedimos, lo hacemos en oración y nosotros tenemos siempre respuestas de parte de Dios. Lo vemos en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Dios lo que quiere es responder cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros oramos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado autoridad y nos ha dado poder para atar y desatar en los cielos. ¿Sí? Eso lo vemos, por ejemplo, en Mateo 18, versos 18 al 20. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vean, estos tres versículos son poderosos. Leímos Mateo 18, del verso 18 al 20. Uh-huh. Es muy poderoso. Vamos a ver uno por uno. En el primero dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. En el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese es un principio espiritual. Un principio espiritual, una regla, una ley espiritual que tiene cumplimiento cuando nosotros lo usamos, y debemos saber que existe esta ley espiritual, porque si nosotros no lo usamos, no lo hacemos correctamente, puede ser perjudicial, ¿sí? Cuando dice, cuando nosotros atamos algo en la tierra, quiere decir, en el mundo físico, nosotros declaramos algo para que sea atado, en el cielo va a tener un efecto que es atado. Por ejemplo, yo puedo atar toda enfermedad. Declarar: ato la enfermedad que me está quejando y declaro que no tiene poder contra mi vida. Entonces, esto hace que en el ambiente espiritual, en el ámbito espiritual, en el cielo, se ate el espíritu de enfermedad, ¿sí? Y no pueda actuar en mi vida o en la vida de una persona. Puedo yo orar por una persona por sanidad y atar la enfermedad. Y dice: y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces yo puedo desatar bendición y declararlo y decir: Padre, yo desato la bendición que están en los cielos para mi vida, y que desciendan, Padre, y lleguen a mi vida, ¿sí? O desato la bendición en otra persona, en un tercero, ¿sí? Cuando yo oro para bien por una persona, atando y desatando, ¿sí? Eso se llama intercesión.
¿sí? Pero yo podría hacerlo, bueno, y cuando yo intercedo por una persona, cuando yo declaro atar y desatar para bien para una persona, eso está alineado al corazón de Dios y a la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros eh, seamos instrumento de bendición para los demás, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo hacemos, eso es de acuerdo a la voluntad de Dios y envía ángeles para ejecutar estas declaraciones, estos decretos, porque nosotros podemos hacer decretos y establecer leyes espirituales, porque nosotros legislamos en el reino de los cielos. Nosotros, como reyes, podemos establecer edictos, como vemos en diversas partes de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Esther vemos que se hacía un edicto y eso se tenía que cumplir y no podía ser abrogado. Es más, el rey sellaba con su anillo un edicto y con eso quedaba confirmado, ¿sí? Entonces, nosotros somos reyes en el reino de los cielos porque Dios nos hizo reyes y sacerdotes, dice la palabra, ¿sí? Entonces, como reyes podemos establecer, declarar y establecer estas leyes y ángeles salen a cumplir esas leyes. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que hago es atar y desatar negativamente? Si yo ato las bendiciones, por ejemplo, para una persona y desato las maldiciones o la enfermedad o la escasez o la guerra o cualquier otra cosa contra una persona, entonces eso es contrario a la persona, ¿sí? Eso no es intercesión. Eso no es de acuerdo al corazón de Dios. Entonces Dios no envía a sus ángeles para cumplirlo. Sin embargo, tiene un efecto espiritual, es una ley espiritual. Entonces, como no es de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no envía a sus ángeles. Pero eso sí es de acuerdo a la voluntad del enemigo. Entonces Él envía a sus ángeles para cumplir ese edicto que hemos establecido, ¿sí? Sea o no de acuerdo al corazón de Dios, es una ley que nosotros establecemos como reyes, ¿sí? Una está respaldada por Dios porque es de acuerdo a su corazón, pero puede no ser respaldada por Dios porque es contrario a su voluntad. Pero en ese caso, el enemigo es el que se va a encargar de hacer cumplir esos decretos, ¿sí? Eso no se llama intercesión, eso se llama hechicería. Entonces, la hechicería es la utilización de este principio espiritual de atar y desatar para hacer mal a una persona. Y a veces las personas ejecutan esto sin darse cuenta. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños y hacen una travesura, que es lo que muchas veces sale de nuestra boca o sale de la boca de los padres, eres un tonto o eres un inútil o algunas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos estableciendo ataduras a el desarrollo normal de nuestros hijos. Estamos desatando maldición sobre nuestras generaciones, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado y saber y tener presente en todo momento que lo que nosotros digamos, lo que salga de nuestra boca, es atar o es desatar. Y eso va a tener un efecto, respaldado por Dios o respaldado por el enemigo. Va a ser intercesión o va a ser hechicería. ¿En qué nos estamos moviendo? ¿En hechicería o en intercesión? Entonces, Dios nos va a respaldar cuando nosotros pedimos
conforme a su voluntad. ¿Sí? Recuerden lo que decía en Santiago, dice, porque pedimos mal. ¿Mm? Y si pedimos mal, que no sea de acuerdo al corazón de Dios, a su voluntad, entonces Él no lo va a respaldar. ¿Mm? Vamos a ver lo que dice primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, Dios quiere que nosotros nos santifiquemos. Si nosotros pedimos algo contrario a nuestra santificación, nos estamos saliendo de la voluntad de Dios. Si nosotros estamos pidiendo riquezas para nuestros deleites personales, para viajar, para ir a lugares no adecuados, entonces es contrario a la voluntad de Dios, ¿sí? Pero si nosotros estamos pidiendo para nuestra santificación o para la santificación de un tercero, estamos intercediendo por él y Dios va a escuchar nuestras oraciones y las va a respaldar. Amén. En primer carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice así, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, la voluntad de Dios es que hagamos el bien, que nosotros hagamos cosas de bien. Nosotros somos reyes en el reino de los cielos, somos reyes en el cielo, pero nosotros vemos, por ejemplo, en la historia de Israel, que los reyes de la casa de Israel en su mayoría eran reyes malvados, que no hacían la voluntad de Dios, que llevaban al pueblo a idolatría, a fornicación y a cosas que no estaban de acuerdo al corazón de Dios y a la voluntad de Dios. Por eso fue que Dios permitió que fueran conquistados por sus enemigos y fueran dispersados por todo el mundo, ¿sí? Y se perdieron las 10 tribus de Israel por eso, porque sus reyes eran malos. Y nosotros como reyes en el cielo no debemos ser como esos reyes de Israel y algunos de Judá, sino debemos ser sensatos como era David, por ejemplo, ¿sí? Vemos que dicen, y este rey hizo lo bueno delante de Dios como su padre David. Y así es como debemos nosotros hacer las cosas bien, ¿sí? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, cuando nosotros hacemos el bien, nosotros damos testimonio del reino. Nosotros damos una imagen de lo que es el reino de los cielos, de lo que es el reino de Dios. Porque nosotros como hijos de Dios damos ese testimonio. Y si nosotros damos un testimonio equivocado, entonces estamos dando de qué hablar contra Dios, contra Jesús, contra Yeshua HaMashiach y contra el reino de los cielos. ¿Sí? Si nosotros hacemos las cosas mal, entonces la gente va a hablar y va a blasfemar contra Dios. Pero si nosotros hacemos bien, entonces hacemos callar esas bocas. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de callar a los insensatos, callar su ignorancia y callar toda habladuría en contra de nosotros y en contra del reino, en contra de Dios y en contra de Yeshua, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hagamos es muy importante. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos el bien para callar la ignorancia de los insensatos.
En primer carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, nos habla de cuando hacemos las cosas mal y cómo Dios ignora esas oraciones. Dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Con quién? Con sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si nosotros tratamos a nuestras esposas de una manera correcta, las tratamos con amor, las tratamos como vaso más frágil, dice aquí, entonces nuestras oraciones van a llegar a la presencia de Dios. Nuestras peticiones van a llegar delante de Dios y Él las va a escuchar y Él las va a responder. Entonces es importante que nosotros hagamos bien. Dice: vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Entonces debemos dar honor a la mujer y tratarla como vaso más frágil, dice aquí. La mujer no tiene la fuerza física que tiene un hombre. La mujer es muy sensible. Entonces no debemos tratarlas bruscamente, ni físicamente, ni siquiera con nuestras palabras, porque ellas son muy sensibles y podemos lastimar su corazón. Entonces, si nosotros hacemos eso, dice que nuestras oraciones no llegan a Dios. Y si nosotros queremos que Dios nos escuche, que Dios responda a nuestras oraciones, que cuando nosotros lo busquemos en oración, cuando busquemos su rostro, que podamos encontrarlo, ¿sí? Podamos llegar a su presencia y que nuestras peticiones sean escuchadas y respondidas, ¿sí? En el Salmo capítulo 2, verso 8, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cuando nosotros hacemos bien, cuando nosotros estamos haciendo las cosas correctas delante de Dios, nuestras oraciones van a ser respondidas, ¿sí? ¿Y de qué tamaño va a ser la respuesta? Como dice aquí, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Esto qué es? Cualquier cosa. Nosotros somos, dijimos, reyes. Entonces nosotros vamos a gobernar, vamos a reinar sobre la tierra, porque Dios pone en nuestras manos las naciones y los confines de la tierra. Vamos a ver algunos pasajes donde habla de lo que es intercesión, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, Moisés, en Éxodo capítulo 32, versos del 9 al 14. Dijo más Adonai a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces aquí Dios le está diciendo: voy a destruir a todo el pueblo que saqué de Egipto y solamente vas a sobrevivir tú, pero de ti voy a hacer una nación grande, le está diciendo a Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Adonai su Dios y dijo: oh Hashem, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo
que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de tu ardor, del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Adonai se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces, vemos aquí que la acción de Moisés tocó el corazón de Dios. La oración de Moisés, la intercesión de Moisés, tocó el corazón de Dios y cambió la intención de Dios. ¿Sí? La intención de Dios era destruir a todo el pueblo de Israel, como hizo con toda la humanidad y dejó solamente a Noé. ¿Sí? De la misma manera iba a ser con Moisés, dejar solamente a Moisés y de él sacar un pueblo grande y fuerte, que fueran obedientes a Dios, porque todo el pueblo de Israel no era obediente a Dios, no lo buscaba, no tenía intenciones de obedecer y de servir a Dios. Era lo que Dios estaba viendo, que era un pueblo de dura servicio. Pero la intercesión de Moisés tocó el corazón de Dios para que se arrepintiera y detuviera el juicio y la sentencia sobre que había determinado sobre Israel. ¿Sí? Eso es intercesión. ¿Sí? Intercedió por el pueblo. Vamos a ver, perdón, otro caso que es es cuando Abraham intercede por Sodoma. Recuerden que en Sodoma estaba viviendo un sobrino de Abraham. Era Lot el que vivía en esa ciudad. ¿Sí? Vamos a ver ese pasaje. Está en Génesis capítulo 18 a partir del verso 20 hasta el 33. Vamos a leerlo. Dice, entonces Adonai le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Dios. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Entonces aquí ya está apelando a la justicia de Dios. Dice luego, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. ¿Qué ha de hacer? ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Dios, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Entonces aquí está diciendo que Abraham movió a Dios para considerar perdonar
a estas ciudades si había 50 justos. Perdonar a todos, no solo a los 50, sino a toda la ciudad. Dice luego, y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 5 justos. ¿Destruirás por ello aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. ¿Por qué? Porque Abraham dudó de que hubiera 50. Dijo, no va a llegar a 50. ¿Qué tal si faltan 5? Harás juicio contra toda la ciudad si no se completan los 50. Y dice, y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Adonai se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces vemos que por la intercesión de Abraham, Dios dio oportunidad para que fueran salvadas esas ciudades. Y cada vez Abraham bajaba el número de personas justas a considerar para no destruir la ciudad, ¿sí? Y se detuvo en 10. ¿Y qué es lo que sucedió? Que sí fue destruido Sodoma y Gomorra. Quiere decir que no hubo ni siquiera 10 justos. De hecho, había solo un justo, que era Lot, el sobrino de Abraham. Y las ciudades fueron destruidas, pero no fue destruido Lot por la intercesión de Abraham. Abraham intercedió y dijo, ¿destruirás al justo junto con el impío? No hagas eso. Tú eres un rey justo. No lo trates como al impío. Entonces, Dios envió ángeles a rescatar a Lot y su casa, Lot y su familia, para sacarlos de la ciudad antes de que la ciudad fuera destruida. ¿Sí? Entonces, la intercesión de Abraham tuvo efecto. No para salvar a la ciudad, porque él no llegó a decir, si hubiera un justo, perdonarás la ciudad. Si hubiera dicho eso, posiblemente Dios le hubiera dicho, no destruiré la ciudad si hay solo un justo. Y entonces se hubieran salvado esas ciudades. Pero Abraham llegó solo a pedir por esas ciudades si había 10 justos. Entonces, pero vemos aquí la actitud de Abraham al interceder por estas ciudades, al pararse delante de Dios y pedirle a Dios que perdonara esas ciudades, como lo hizo Moisés por Israel. Moisés había sido insultado, había sido vejado, había sido casi golpeado por Israel cuando lo sacó al desierto, ¿sí? Y Dios le dice, hazte un lado porque voy a destruir a este pueblo y de ti levantaré una gran nación. Bien podía haber dicho, sí, así me quito de problemas y
y tú me vas a bendecir a mí y a mi descendencia. Pero no, lo que dijo Moisés fue: no destruyas a tu pueblo. Acuérdate de la promesa que hiciste a nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel. Tú hiciste esa promesa, y por esa promesa te pido que no los destruyas. Y no solo fue eso, fue mucho más allá. Le dijo: rae mi nombre de tu libro, pero no destruyas a Israel. ¿Qué quiere decir? Borra mi nombre del libro de la vida, pero a Israel no lo destruyas. ¿Sí? ¿Qué nivel de intercesión de parte de Moisés? ¿Sí? Moisés está intercediendo a un nivel que solamente Jesús alcanzó. ¿Sí? Y en esta parte, Moisés representa proféticamente a Jesús. Lo representa proféticamente. ¿Por qué? Porque intercede por el pueblo. Aún contra su propia vida. ¿Sí? Aún contra su propia eternidad. Dijo: rae mi nombre de tu libro, pero perdona a este pueblo. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros oramos, Dios nos va a escuchar. Fíjense algo muy interesante, que muchos dicen: ¿por qué hay tantas calamidades en el mundo y Dios no hace nada? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay muertes? ¿Dios es malo o Dios no existe? Porque si Dios existiera y fuera bueno, entonces no permitiría tanto sufrimiento. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el mundo no busca de Dios. Dios le dio al hombre autoridad, pero también le dio algo muy valioso: el libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? La capacidad de decidir lo que vamos a hacer. ¿Sí? La capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Esa es capacidad que Dios nos entregó junto con la autoridad de gobernar sobre la tierra. ¿Sí? Dice que en Génesis 1 y 2, que Dios le dijo: gobierna, sojuzga sobre la tierra, gobierna sobre la tierra. Entonces, tenemos esa autoridad, y esa autoridad nosotros la ejercemos cotidianamente. Pero además Dios nos dio el libre albedrío, la capacidad de decidir nosotros lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que ha hecho el mundo? Que ha desechado a Dios. Ha desechado a Dios y no ha buscado de Dios. Entonces, como Dios le ha dado autoridad al hombre y Dios le dio el libre albedrío al hombre, entonces Dios no interviene en la vida de los hombres en forma natural. ¿Sí? Entonces, Dios deja que las cosas transcurran como van por nuestra autoridad para gobernar y el libre albedrío que nos entregó. Entonces, esa autoridad y ese libre albedrío son los que hacen que Dios no intervenga en forma cotidiana
en la vida de las personas. Ujú. Entonces hay guerras, entonces hay enfermedades, entonces hay homicidios, entonces hay fornicación, entonces hay idolatría, entonces hay muchas cosas y Dios no interviene. Ujú. Y el enemigo está feliz empujando a la gente a hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y Dios solamente es espectador de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Sí? Entonces, Dios no participa y no hace nada porque es nuestra decisión el hacerlo mal. Le estoy hablando de la humanidad. Nosotros, como humanos, tomamos las decisiones, tenemos el libre albedrío de hacer lo bueno o de hacer lo malo. ¿Sí? Y nosotros tomamos la decisión sobre lo que vamos a hacer. ¿Mm? Y Dios no participa y no puede participar porque Él nos cedió esa autoridad y ese libre albedrío. ¿Mm? Ustedes tienen la autoridad de gobernar y tienen la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Mm? Entonces, esa capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, Dios no interviene. ¿Mm? El enemigo sí va a llegar y va a decir, haz lo malo, haz lo malo, haz lo malo. Pero Dios nos deja elegir. ¿Mm? Por eso cuando nosotros le predicamos a una persona y le decimos, necesitas recibir a Jesús como tu Señor. Y es su decisión el hacerlo o el no hacerlo. Muchos que dicen, yo no necesito de Jesús, yo soy una persona buena. ¿Mm? ¿Qué está haciendo? Está ejerciendo el libre albedrío. Hay otros que dicen, sí, sí quiero recibir a Jesús como mi Señor. ¿Mm? Está ejerciendo su libre albedrío. Ahora, cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando nosotros oramos y nos dirigimos a Dios y le pedimos que intervenga en nuestras vidas o en la vida de un tercero, entonces estamos quitando esa barrera del libre albedrío, estamos permitiéndole a Dios a intervenir y a participar en nuestra vida o en la vida de terceros. Vean qué poderosa es la oración. ¿Sí? Dios estableció las leyes del universo, estableció leyes para toda la creación y estableció leyes para el hombre. Uh-huh. Y le dio al hombre la autoridad y el libre albedrío para ejercer esa autoridad como él decida, ¿sí? Para bien o para mal, esperando que sea para bien, ¿sí? Y las cosas van a suceder de acuerdo a las leyes que Dios estableció para la creación. Uh-huh. Pero si nosotros, y Dios es solamente espectador, y Él está viendo todo lo que está pasando, y le duele en su corazón, porque el hombre está escogiendo hacer las cosas malas, contrario a la voluntad de Dios. Uh-huh. Dice también la palabra que la voluntad de Dios es que todos se salven, que todos conozcan a Jesús y lo reconozcan como su Señor. ¿Mm? Esa es la voluntad de Dios. Pero muchos dicen, yo no quiero saber de eso. Yo soy ateo. O yo hago otras cosas, ¿sí? Tengo otros dioses. Entonces, esa es contrario a la voluntad de Dios. Pero Dios no interviene, no participa. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo, yo no lo voy a hacer. A menos que por voluntad del hombre me pidan participar.
¿sí? Entonces, cuando nosotros oramos y nos dirigimos a Dios, nosotros estamos permitiendo que Dios actúe aún contra las leyes de la creación, ¿sí? Para nuestro bien, ¿sí? Aún contra las leyes de la creación. ¿Cómo contra las leyes de la creación? Nosotros vemos que las cosas tienen un flujo normal, una enfermedad. Dicen, bueno, es que esta enfermedad es una enfermedad incurable, la que ustedes quieran, ¿sí? Y esta, de acuerdo a la ciencia o a la medicina, pues se presenta con estos síntomas, con estos signos, y evoluciona de esta manera, va deteriorando el cuerpo, va haciendo esto y termina con la muerte. Y todo este flujo, vamos a llamarle, es evolución natural de la enfermedad. ¿Por qué? Porque las leyes de la creación determinan que esa enfermedad se desarrolla de esa manera. ¿Sí? Y no puede tener una ruta diferente. ¿Sí? Una diabetes es diferente a una falla renal, por ejemplo, que pueden estar relacionados, pero bueno, o un problema cardiovascular. Un problema cardiovascular tiene ciertos síntomas y signos y tiene una evolución que posiblemente también termine con la muerte, igual que la diabetes, pero son diferentes. Y esa evolución es característica de cada una de esas enfermedades. Y es inevitable, es incurable. El hombre puede, con el desarrollo de la ciencia, paliar ciertas enfermedades, algunas llegar a curarlas, pero algunas otras no. Y entonces, esa evolución no podemos alterarla nosotros. Pero si nosotros clamamos a Dios y Dios interviene, rompe esa evolución del proceso de enfermedad. ¿Sí? Nosotros vemos que Jesús hacía cosas que rompían la naturaleza de una enfermedad. ¿Sí? Llegaba un ciego de nacimiento, Jesús oraba por él, Dios intervenía en su poder y hacía que el ciego viera. ¿Cómo es posible eso? Que oraba por un muerto y el muerto resucitaba. Que oraba por un manco y la pierna le crecía. O un cojo, o un manco una mano y le crecía el brazo, la mano. Eso es contrario a la evolución normal de una enfermedad. ¿Sí? Pero eso lo hace Dios. Cuando Dios interviene en el mundo, pero no lo hace en forma natural porque Él se deslindó de todo eso cuando creó al hombre y le dio autoridad y le dio el libre albedrío. O lo haces tú en tus fuerzas y en tu conocimiento, o me buscas a mí para que yo pueda romper esas evolución normal de las cosas de acuerdo a las leyes establecidas para la creación y tener un efecto en el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, Pedro le dijo, si eres tú, pídeme que vaya contigo y yo caminaré sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Cómo es posible? Eso rompe todas las leyes de la física. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pedro dejó de tener peso de tal manera que flotó.
¿O qué sucedió? Ujú. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Eso es violar las leyes de la física. ¿Cómo se rompieron esas leyes de la física? Jesús pudo hacerlo como hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pedimos en oración, entonces Dios interviene sin importar las leyes establecidas a la creación. Él puede hacer las cosas. Porque Él está más allá. Él es el que estableció esas leyes. Él puede ir más allá de esas leyes. Entonces, Él sin ningún problema lo puede hacer. ¿Mm? Estábamos oyendo ayer una predicación donde hablaban del primer milagro de Jesús, que fue convertir el agua en vino. Y este predicador le preguntaba a Dios, ¿pero por qué hiciste como primer milagro? ¿Por qué Jesús hizo como primer milagro convertir el agua en vino si el vino no es algo vital? ¿Por qué no fue el primer milagro una resurrección? O una sanidad, o limpiar a un leproso. ¿Por qué no fue algo así que impacte la vida de una persona? Y fue algo tan trivial como convertir el agua en vino. El vino no podemos vivir sin vino, ¿sí? A menos que sea un alcohólico y no pueda hacerlo, ¿sí? Pero en general, si no tomamos vino no pasa nada. Porque el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Y la respuesta de Dios fue, porque si yo puedo convertir el agua en vino, algo que no es vital, pero es algo que da placer, ¿sí? El vino es algo placentero. Si Dios puede hacer eso con algo que no es vital, ¿qué no hará por algo que sí es vital? Por eso dice que Él nos sustenta en el hueco de su mano. No os afanéis de qué habéis de comer o qué habéis de vestir. Porque si Dios sustenta a las aves que ni hilan ni trabajan, ni guardan en graneros, ¿cuánto más hará por ustedes? ¿Lo puede hacer? O nosotros decimos, no, espérame. Yo trabajo. Y con mi esfuerzo me gano mi sueldo y con eso como. ¿Ok? Dios dice, si eso quieres, esa es tu voluntad, en tu libre albedrío lo decides, hazlo tú. Hazlo tú. Eso quieres, eso haz. Yo te he dado esa autoridad de que tú lo escojas. Y de ahí vienen las frases de el día que no trabajo no como. Claro, eso escogiste. ¿Sí? El día que estoy enfermo y no puedo hacerlo, ese día no voy a comer, porque yo decidí que mi sustento me lo voy a conseguir yo con mi trabajo. Porque esa es una ley espiritual que Dios le estableció desde Adán y dijo, con el sudor de tu frente comerás todos los días. Y cuando uno dice, yo lo voy a hacer en mis fuerzas, es yo me atengo a esa ley espiritual, a esa ley de la creación que tú estableciste, Señor. Ok, entonces hazlo así. Y con el sudor de tu frente, hazlo. ¿Quieres prosperar? Pues trabaja más duro. ¿Quieres hacer esto? Pues hazlo así. Pero si yo clamo a Dios, si yo busco a Dios, Dios hace a un lado esa ley y derrama su bendición sobre tu vida. Salomón
fue bendecido y fue prosperado. ¿Y de qué manera? Dice, no habrá nadie, ningún rey. Tú vas a ser más rico que todos los reyes que han existido hasta ahora. Y no habrá ninguno en la historia que sea más rico de lo que vas a ser tú. Y no agarró Salomón y se puso a trabajar como burro de día y de noche para acumular esa riqueza, sino esa riqueza vino de parte de Dios. Y vean que la ley espiritual que fue establecida en Adán, con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida, fue quitada por parte de Dios para bendecir a Salomón. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra boca, cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros buscamos a Dios en oración, entonces Dios nos escucha y responde nuestras oraciones. Clama a mí y yo te responderé. Si no lo hacemos, Dios no participa. Vamos a ver en dónde habla de esto en la Biblia. En Deuteronomio capítulo 24, verso 14. Dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, porque es pobre y con él sustenta su vida. Es un mandamiento. Debes de pagar el salario a tus trabajadores y no lo retrasarás. El día que tienes que pagar, lo pagarás. Dice, no se pondrá el sol sin hacerlo, sin dárselo. Para que no clame contra ti a Adonai y sea en ti pecado. Dios no interviene. Si no le das, te estás fastidiando al jornalero o a tu trabajador. Pero si él clama a Dios, entonces Dios interviene y esto te lo toma a ti como pecado. ¿Sí? Dice, no sea que clame contra ti al Eterno y sea en ti pecado. Aquí lo vemos claramente. ¿Sí? Cuando el jornalero clama a Dios y dice, Señor, no me han dado mi sueldo, interviene tú, porque de acuerdo a lo que tú estableciste, me deben de pagar lo que ya trabajé. Y yo soy pobre y esto va a pegarme en mi economía. No voy a llevar dinero ni sustento a mi casa, a mi esposa y a mis hijos. Padre, interviene tú. Entonces, Él lo escucha y a ti te cuenta como pecado. Y Dios va a tomar acción. Y el pecado tiene consecuencias contra uno. ¿Sí? Porque clamó a Dios, el jornalero. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros no oramos, no pasa nada. Las cosas evolucionan de acuerdo a las leyes espirituales y a las leyes que Dios estableció a la creación. Y nosotros, en nuestras fuerzas, tenemos que luchar contra ello para salir adelante. Pero cuando nosotros le permitimos a Dios y le pedimos a Dios que intervenga, las leyes espirituales son hechas a un lado y la bendición de Dios puede ser derramada en forma sobrenatural. No de forma natural, sino de forma sobrenatural. Esa es la sobrenaturalidad en la que
los cristianos debemos de vivir, ¿sí? En todos los aspectos, no solo en la parte económica, sino en la parte espiritual, en la parte de salud, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, en todo. Todo lo tenemos que poner delante de Dios en oración para que Dios intervenga y participe y nosotros vivamos en forma sobrenatural, ¿sí? La sobrenaturalidad de Dios se va a manifestar en nuestras vidas cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos y Dios hace a un lado esas leyes espirituales y esas leyes naturales y se manifiesta en nuestras vidas, ¿sí? Por eso decimos luego, es que Él es muy espiritual, Él tiene cosas y cosas sobrenaturales vemos en su vida. ¿Por qué? Porque es un hombre de oración, porque es una mujer de oración, porque está constantemente buscando a Dios y Dios está participando por encima de las leyes de la naturaleza y manifestando sobrenaturalidad en su vida. Entonces, nosotros debemos de buscar a Dios en oración, en intercesión, para que la sobrenaturalidad se vea en nuestras vidas y en las personas por las que nosotros intercedemos, ¿sí? Entonces, nosotros somos factor para que Dios participe e intervenga en nuestras vidas y en las vidas de los demás por medio de la oración y la intercesión. Vamos a dejar esto hasta aquí. Padre, delante de tu presencia estamos y te doy gracias, mi Dios, porque nos permites entender la importancia, Señor, de la oración, la importancia de la intercesión, la importancia de entender, Padre, los principios espirituales de la oración y la intercesión, el principio y la ley espiritual de la atar y desatar, para que nosotros, Padre, no caigamos en hechicería, sino que lo que nosotros hagamos sea siempre intercesión, y que tu nombre, Señor, sea glorificado por todas las personas, papá. Que nosotros hagamos callar la ignorancia de los insensatos, Padre, por nuestras acciones, por nuestras buenas obras, y que nosotros siempre, Señor, hagamos tu voluntad y siempre en oración y en intercesión pidamos de acuerdo a tu voluntad. Haz que nosotros podamos entender cuál es tu voluntad en nuestra vida y en la vida de los demás para pedir correctamente. Porque dice tu palabra que nosotros, Señor, oramos y pedimos mal. Pero nosotros, Padre, cuando nosotros pedimos correctamente, tú intervienes y vemos la sobrenaturalidad en nuestras vidas, papá. Te doy gracias y te bendigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero buscarte más. No hay otro anhelo y encontrarme con tu presencia. Ese es mi deseo. Quiero adorarte más. No hay otro anhelo y conocerte en toda mi vida. Ese es mi deseo. Y
Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Quiero buscarte más. Dile al Señor: no hay otro anhelo. Y encontrarme con tu presencia, ese es mi deseo, Señor. Quiero adorarte más, Jesús. No hay otro anhelo. Y conocerte en toda mi vida, ese es mi deseo. Alza tu voz, dile conmigo al Señor. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa que tú me das. Alza tus manos. Señor, queremos venir a tu presencia todos los días. Queremos ir a esa presencia gloriosa tuya. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, mi Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa que tú me das. Quiero buscarte más. No hay otro anhelo. Sí, Señor, queremos buscarte. Queremos estar ahí todos los días. Aleluya. Aleluya. Señor, la gloria de tu presencia